¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy, puntualmente, les quiero explicar cómo se separan las sustancias en iones, principalmente los electrolitos fuertes, ¿sí? ¿Cuáles son los electrolitos fuertes? Son aquellos compuestos químicos que se separan en iones en su totalidad. Significa, por ejemplo, que si tenemos 100 moléculas de esa sustancia, las 100 moléculas se van a disociar en iones, ¿sí? Bien, ¿y qué es un ion? Recordemos, es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, ¿sí? Los iones positivos se llaman cationes y los iones negativos aniones. Particularmente hoy vamos a hablar de los electrolitos fuertes. Los débiles no es que no se separen en iones, se separan en iones, pero el mecanismo es un poco más complejo. Considero que sería bueno verlo en otro tutorial, porque ahí hay que tener en cuenta otras cosas como la constante de disociación, en fin. Hoy vamos a hablar de electrolitos fuertes y como ejemplos tenemos a los ácidos fuertes, a los hidróxidos fuertes o bases fuertes y a todas las sales. Bien, ¿por qué es importante saber cómo se separa una sustancia en iones? En química es muy importante. Ustedes lo van a aplicar a varios campos, por ejemplo en las reacciones redox, reacciones de óxido-reducción, redox, ¿no? Es fundamental que sepan cómo separar en iones porque es el primer paso para poder así balancear una reacción redox. Eso por un lado. Así que seguramente en las propiedades coligativas también, porque el efecto coligativo no es lo mismo para una sustancia que no es iónica que para una sustancia que sí lo es, donde puede generar dos o más iones. Bien, ácidos fuertes. Aquí les traigo dos ejemplos, que es el ácido nítrico HNO3 y el ácido sulfúrico H2SO4. Hay muchos. Para generalizar, los fuertes son el nítrico, el sulfúrico, el clorhídrico o cloruro de hidrógeno, ¿sí? Todos aquellos que no tengan constante de disociación son fuertes. Los que tienen una constante de disociación son débiles, ¿sí? Bien, en el caso del ácido nítrico, como podemos ver, se va a separar por un lado el hidrógeno, que es el catión o el protón, ¿sí? Y por el otro el resto de la molécula, el NO3, es el radical nitrato o anión nitrato, ¿sí? Entonces, esta molécula genera dos iones, uno positivo y uno negativo. Siempre los ácidos sepárenlo de esa manera, por un lado el hidrógeno y por otro el resto de la molécula. El hidrógeno tiene carga positiva y el resto de la molécula negativa. ¿Por qué? Acuérdense que la molécula en su totalidad es neutra. Así que la positiva queda neutralizada con la negativa y viceversa. ¿Qué pasa en el caso del ácido sulfúrico? Tenemos por un lado el hidrógeno, protón, y por el otro el SO4, ¿sí? O anión sulfato. Como hay dos átomos de hidrógeno, a diferencia del ejemplo anterior, tenemos dos cargas positivas. Así que el anión, como ustedes verán, tiene dos cargas negativas. Bien, en este caso la molécula de sulfúrico generó dos iones positivos y uno negativo, pero la totalidad de las cargas tiene que ser cero, ¿sí? Eso es la electroneutralidad. Como ejemplos de bases fuertes o hidróxidos fuertes tenemos todos los metales del grupo 1, sodio, potasio, litio, y los del grupo 2, como calcio, magnesio, bario, etc. Esos son hidróxidos fuertes, ¿sí? Como verán, tenemos el hidróxido de calcio. En los casos de los hidróxidos tenemos el OH o radical oxidrilo por un lado y el metal por otro. De esa manera se separan, tengan en cuenta eso. El OH tiene signo negativo, es decir, una carga negativa. Como son dos, el calcio se queda con dos cargas positivas, el catión calcio, ¿sí? Bien, tenemos un ion positivo y dos iones negativos.
En el caso del hidróxido de potasio, tenemos de nuevo el metal por un lado y el OH por otro. Potasio, cation positivo, oxidrilo, anión negativo, ¿sí? Y aquí les traigo 4 ejemplos de sales para que les quede bien claro. Las sales, ¿cómo se separan? Bueno, el metal por un lado y el resto por otro. Muy parecido a los ácidos, ¿sí? Bien, tenemos el cation sodio y el anión cloruro para el cloruro de sodio. Este es el sulfito de calcio. Tenemos calcio por un lado, anión sulfito o SO3 por otro. Bromuro de hierro, ¿sí? Aquí el hierro trabaja con valencia 3. Tenemos el hierro, el cation, que tiene 3 cargas positivas para balancear a los 3 iones bromo negativo, ¿sí? Ion bromuro. Y por último vemos el ortofosfato de sodio, en el cual la separación denota que tenemos el sodio positivo, el cation por un lado, y el resto de la molécula, el anión fosfato por otro, ¿sí? Cada sodio tiene una carga positiva, pero son 3 átomos de sodio, por eso el fosfato tiene 3 cargas negativas. Bien, espero que con estos ejemplos a partir de ahora sepan separar en iones, amigos. Cualquier cosa, dejen sus comentarios, no se queden con dudas. Y bueno, como siempre, les mando muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.